Elías, podemos comenzar. Bueno, empezamos entonces. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales en los países de América Latina, en Brasil, Colombia y Perú, poder acoger este seminario web dedicado a la Cumbre de la Biodiversidad que se celebrará mañana en la sede de las Naciones Unidas. Para nosotros, como una iniciativa que trabaja en la protección de los bosques tropicales, particularmente en el caso de nuestros países amazónicos, en los que es de vital importancia los resultados de la cumbre que se realizará mañana. Y por ello hemos querido invitar a un grupo de expertos para que puedan ayudarnos a comprender el importante proceso que se lanza mañana con la cumbre y que continúa en los siguientes días camino a la conferencia de las partes de la Convención para la Diversidad Biológica que se está postergado para el próximo año a celebrarse en China. Invito a la doctora Victoria Capos, del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que modere este seminario web. Muchas gracias, doctora Capos. Muchas gracias, Elías. Bienvenidos a todos y todas. Les felicito en haber organizado este evento importante que combina muy bien con el momento importante en que estamos, con la cumbre en Nueva York mañana, la cumbre de biodiversidad. Es un momento fundamentalmente importante porque reconoce a nivel global la importancia de la vida en nuestros ecosistemas, de la biodiversidad, del mundo en que dependemos todos y todas, y que tienen un papel tan importante en la sobrevivencia del planeta. Esta cumbre es un momento de recognición por los países y los políticos y los líderes de los países que se van a juntar a conversar sobre esos asuntos importantes, y es una oportunidad también a juntar un poco, porque esas mismas personas hace un año estaban conversando sobre el cambio climático. Entonces, estamos viendo que esas dos agendas, la de cambio climático y la de biodiversidad, se están finalmente juntando a nivel internacional de una manera que varios de nosotros pensábamos que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, estamos en un momento de oportunidad fantásticamente importante y tenemos un grupo de personas aquí para nos explicar un poco más cuáles son esas oportunidades y también cuáles son los puntos importantes que tenemos que considerar en este contexto. Entonces, como primera palestrante, quiero invitar a mi viejo amigo, el doctor Charles McNeil, que es asesor principal sobre bosques y clima del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Charles. Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de parte de las Naciones Unidas del Programa de Ambiente y Protección, con la iniciativa interreligiosa para la floresta, es muy importante participar de ese evento un día antes de la cumbre, convocado por el presidente de la Asamblea General con el tema acción urgente para biodiversidad y desarrollo sostenible.
la cumbre dará una oportunidad para que los jefes de Estado y gobiernos y otros líderes puedan levantar el nivel de ambición para el marco de la biodiversidad global después de 2020. En la 15ª conferencia de los partidos para la Convención de la Diversidad Biológica está programado para 2021 en China. La implementación de este marco está colocando nuestras florestas en marco de la recuperación para 2030 dentro de las metas de sustentabilidad y del cambio climático, con la biodiversidad también. Microphone. Tenemos que cerrar los otros micrófonos. Y la cumbre de la biodiversidad también es al mismo tiempo con la 75ª aniversario de las Naciones Unidas y la década de restauración de los ecosistemas. Es un momento crítico en ese periodo de la historia para reconocer nuestra dependencia a un planeta saludable y que al mismo tiempo trabajar por cambios transformativos. Por eso este seminario es muy importante, porque trae 3 sectores críticos de la sociedad quienes juntos tienen una posibilidad de traer estos cambios transformativos. Comunidades religiosas, comunidades indígenas y gobiernos. Yo quiero, por lo tanto, reconocer la participación de los distinguidos panelistas que vamos a estar escuchando, representan los gobiernos, grupos de investigación en Brasil, Colombia, Perú, y de líderes religiosos que representan la región de América Latina. Como sabemos, al final de la década de las Naciones Unidas para la biodiversidad, es claro que el progreso hacia la biodiversidad ha sido insuficiente. Aunque tenemos muchos ejemplos locales de éxito, la biodiversidad está en declive globalmente a niveles imprecedentes en la historia humana y está teniendo un gran impacto en el planeta. Yo creo que el engajamiento de la comunidad religiosa con este tema es de extrema importancia. La cumbre de mañana va a dar un marco comprensivo para líderes de gobierno a asumir compromisos y no voy a tratar de resumir todo. Pero yo quiero resaltar 3 prioridades de la cumbre que me parece relevante al grupo multisectorial que está en nuestro evento de hoy. Por ejemplo, la primera prioridad, acción urgente por la biodiversidad es necesaria de todos los sectores y de todos los actores. Y que las asociaciones de las partes interesadas es esencial para tener resultados positivos de la biodiversidad. El evento organizado por los líderes religiosos es un buen ejemplo de esta colaboración. Estoy en un webinar y todavía no me dan la información. Hoy están investigando eso, hoy están revisando eso. Estoy en un webinar, perdóname. Segunda prioridad, tenemos que tratar las causas principales y los impactos de la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, que ya son bien conocidos. Vamos a tener que quizás los micrófonos. La pérdida de biodiversidad han sido intensificadas en las últimas décadas, especialmente de las florestas y la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático, y la falta de sustentabilidad en el consumo y de producción y nuestros sistemas alimentarios son las principales causas para el declive de las 3/4 partes de toda la deforestación. Las comunidades religiosas están bien ubicados para llamar atención porque todos somos afectados por la pérdida de la naturaleza que afecta nuestros valores, comportamiento y la movilización social, temas que líderes religiosos pueden hablar. También quiero mencionar que antes de esto vamos a reflexionar por qué este evento es virtual hoy y por qué la Asamblea General de las Naciones Unidas también es digital. Sí, el COVID-19, esta pandemia nos está demostrando que a la medida que destruimos, degradamos nuestras florestas y otros sistemas ecológicos con una expansión sin control para la agricultura y el abuso del tráfico de los animales silvestres,
causando la expansión de las enfermedades y los animales también, igual que las personas, están siendo impactados por esto. Y prioridad 3, asegurar que los sistemas económicos y financieros tengan un impacto positivo para asegurar el bienestar de la gente. Porque tenemos que alinear con la medida del COVID para la recuperación económica y estimulación junto con las metas de la biodiversidad. También tenemos que mejorar, regresar a algo mejor de lo que dejamos. Y con las estrategias van a recorrer de mucho nuevo financiamiento, pero también tenemos que redireccionar los gastos del gobierno que está causando tanto daño a la biodiversidad, que de manera conservativa podemos estimar más de 500 mil millones de dólares por año para apoyar los subsidios a lo petróleo, la agricultura y la pesquera, industria de pesca. Yo creo que la comunidad religiosa y los pueblos indígenas están en mejor posición de que otros para poder tratar con ese tema muy importante, dado que estos cambios están directamente en oposición a los intereses especiales. El evento de hoy está haciendo una real contribución para fortalecer las alianzas y las coaliciones de líderes en 4 grupos especiales: la biodiversidad, cambio, las florestas tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. Ahora es el momento para el grupo religioso de la iniciativa sobre la floresta para poder enganchar y apoyar la agenda de la biodiversidad, porque todo está intensamente interconectado. Podemos mirar algunos ejemplos. La floresta tropical es el hogar de más de 80% de las especies en este planeta. Entonces, progreso en la floresta también es progreso para la biodiversidad. Protección y restauración de las florestas y otros sistemas económicos, ecosistemas. Una tercera parte de las soluciones para resolver esto también cumplen con los acuerdos de París. Y también las evidencias están demostrando que asegurar los derechos de la tierra para los pueblos indígenas es la acción más efectiva para proteger la biodiversidad, floresta y nuestro sistema climático. Entonces, progreso con los derechos indígenas también significa progreso en los otros temas. Entonces, hoy es todo sobre cómo unir las fuerzas. Y yo estoy de acuerdo que los líderes religiosos y comunidades religiosas tienen mucho que pueden contribuir explícitamente con la agenda de la biodiversidad para que podamos hacer con la cuestión de defender la floresta, climas y derechos de los pueblos indígenas. Tenemos líderes religiosos que han sido una voz fuerte con la contribución para la nacional, para la convención climática, con los grupos en Colombia, Perú, Brasil, República Democrática de Congo, Indonesia, están educando, teniendo incidencia pública en todos los niveles, desde la aldea hasta las provincias, a nivel nacional y las capitales, y global en las conferencias internacionales, teniendo influencia en la política de gobierno, la legislación, y teniendo impacto en las prácticas y comportamientos del sector privado. ¿Por qué las actividades religiosas están tan activas sobre la floresta? Parte de la respuesta es sobre la riqueza y la diversidad de la floresta tropical. Ofrece a los líderes religiosos un ejemplo muy vivo del ejemplo de la creación de Dios en su plena expresión. Y esto está al corazón de la teología, principio de todas las religiones, un tremendo profecto y reverencia a la naturaleza y lo sagrado de la vida. Yo creo que el evento de hoy también muestra líderes religiosos que también están dispuestos a traer sus profundos compromisos, autoridad moral, influencia política y su voz para apoyar la biodiversidad de manera más amplia, en asociación con los varios panelistas de hoy. Estos líderes religiosos tienen una manera muy eficaz y única de poder expresar a millones de personas para el caso espiritual y ético para proteger las florestas, la biodiversidad, el clima y derechos de los pueblos indígenas.
Nosotros en Naciones Unidas estamos muy agradecidos de ustedes y las comunidades religiosas y pueblos indígenas, porque esta ocasión histórica podemos trabajar juntos en una nueva coalición dinámica para enfrentar las múltiples crisis que estamos enfrentando de nuevas maneras y de maneras efectivas. Podemos hacerlo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles. Eso fue excelente palestra y nos da una buena dirección para el resto de la conversación de hoy. Ahora creo que habrá posiblemente un tiempito para preguntas al final del programa, pero queremos pasar directamente por... ¿No? ¿Ahora me escuchas? ¿No? Puede ser que estuve del... ¿No? Ok, ¿ahora? ¿Me escuchan? ¿El señor traductor? ¿Me escuchas? ¿No? ¿Sí? Ok, excelente, perdón. Para evitar cualquier problema de demora por asuntos técnicos y otros, parece que estoy todavía con problema de alcanzar el traductor. No sé qué estoy haciendo mal. Doctora Capos, Sí. escoja una sala de audio. Como estoy hablando en español, ¿ahora? No, todavía no. Marilita, ¿me puedes ayudar un poquito? No sé qué más tengo que hacer. Doctora, puede escoger la sala en español. He hecho. Bien, entonces Donald debe escuchar en este momento. Voy a hablar con Donald. Está diciéndome que no. Vamos a esperar un minuto. ¿Los otros me están escuchando? Sí. Micrófono. Sí, No, pero los otros me escuchan. En la sala español se le escucha muy bien. En la sala de español se escucha bien. Ok. ¿Alguien puede comunicar con Donald para decirle esto? Estoy hablando. Sí. Por favor. Sí, señora. Ok, gracias. ¿Sigo entonces? Bueno, vamos a continuar para la próxima sesión, que es una sesión que trata de la Amazonia frente al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Y quiero invitar al primer panelista, el señor José Manuel Ochoa, es el coordinador del programa de evaluación y monitoreo de la biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt de Bogotá. José Manuel. Buenos días, Valerie. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, no, yo creo que este tema es muy interesante. Yo les cuento inicialmente para hacer una introducción cortica. Humboldt lo que se encarga es como de trabajar en esa interfase entre lo que es ciencia, porque lo que hacemos es articular una gran cantidad de actores con los tomadores de decisión en términos de política pública. Y obviamente eso es lo que nos ha puesto, es el gran reto de cómo pensar en conservar la biodiversidad en un país megadiverso, y en un país megadiverso como Colombia. Si ustedes pues probablemente ya lo saben, es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, siendo el primero con mayor número de especies de aves, siendo el primero con mayor número de especies de orquídeas. Entonces, el reto que tenemos para poder implementar estrategias en el marco del escenario actual de las discusiones de post-2020 es bastante alto, porque tenemos una responsabilidad muy importante
de proteger no solamente la diversidad biológica que tenemos, sino la diversidad cultural y étnica que tiene el país, que es bastante alta e importante. Y cuando pensamos en la región amazónica, pues realmente se vuelve, digamos, en una estrategia fundamental, porque más o menos el 50% de Colombia hace parte, pues, o tiene, digamos, región continental en la Amazonía colombiana, en la Amazonía, pues, en la cuenca, gran cuenca amazónica, y hay una gran cantidad no solamente de biodiversidad que está en esa zona, sino de culturas e incluso religiones que están en esa parte del país. Entonces, ¿cómo balancear esa producción y ese mantenimiento de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, respetando lo que se ha considerado como algo culturalmente diverso? Es el gran desafío que tenemos. Y desde el instituto lo que hemos empezado a hacer es poder pensar en esas sinergias inicialmente, de cuáles son esos factores indirectos que están afectando la deforestación, porque si ustedes saben bien, Colombia ha pasado por lo que hemos denominado el conflicto durante 60 años, y después del conflicto hubo un incremento muy rápido de la deforestación en esta zona del país. Entonces, ¿cómo balancear, digamos, en el futuro que nos espera, áreas de producción y áreas de conservación en esta zona? Pero el COVID también nos puso unos retos importantes. Lo que nos dimos cuenta es que la resiliencia planetaria, de alguna manera, depende de ese balance entre esos dos componentes, entre cómo está la biodiversidad, cómo están las culturas y cuál es la perspectiva que tienen las comunidades locales y las comunidades indígenas, sobre todo, que es un componente muy importante para la conservación de la biodiversidad, como ya lo mencionaban anteriormente, para poder, digamos, llegar a tener ese balance. Entonces, encontrarlo, sobre todo en el escenario de pospandemia, que lo que nos marca es una crisis económica, es bastante complejo, porque, digamos, desde Colombia se ha pensado en la recuperación como volvamos a minería y esto que son, digamos, nuestras actividades fundamentales que soportan la economía nacional, y cómo lograr ese balance, digamos, una discusión de país donde se le dé el valor que tiene la biodiversidad para el mantenimiento de la sostenibilidad de los diferentes sectores a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que ese es el gran reto y es el gran desafío si lo pensamos desde el contexto global de las discusiones post-2020, que estamos definiendo cuáles son los indicadores que deberíamos marcar esos próximos años para poder reducir, digamos, esas tendencias negativas que tiene la biodiversidad nacional, balancearlo con el bienestar, digamos, de las poblaciones locales que están al lado de la biodiversidad, pero que es difícil todavía encontrar alternativas que sean importantes. Entonces se asocia mucho a toda la parte de bioeconomía y competitividad como una de las herramientas claves, y trabajar mucho en la sinergia entre los sectores para entender las causas indirectas que están afectando los diferentes indicadores de la biodiversidad, para pensar en que la biodiversidad es el gran capital natural que nos puede dar esa alternativa de desarrollo para comunidades locales en estas zonas del país, y pensar en que, digamos, la Amazonía puede ser la base central, el corazón de la recuperación, sobre todo en el trópico de Sudamérica. Y esa sería, digamos, la estrategia, eso es parte de la discusión que tenemos actualmente de cómo lograr esos futuros posibles que logren esos cambios transformativos. Y eso implica unos cambios no solamente de la forma como actuamos, los indicadores que nos proponemos, sino unos cambios en la sociedad profundos. Y creo que el post-2020 nos da, con base en la pandemia actual, la posibilidad de pensar que eso es posible. Hemos sido capaces de adaptarnos como sociedad a nuevas condiciones, hemos sido capaces de pensar en nuevas estrategias económicas que nos permitan sobrellevar esta situación actual. Debemos ser capaces de entender la biodiversidad como parte de esas soluciones, darle la importancia que necesita, y a partir de ahí embarcarnos en unas metas cumplibles para lograr esos cambios transformativos que necesita el planeta para mantenerse resiliente y vivo a lo largo del tiempo. Esa sería como mis perspectivas sobre este tema. Muchas gracias, Valerie. Muchas gracias, José Manuel. Fue una excelente contribución y nos da muchas cosas para pensar en lo que es balancear todas las necesidades de la sociedad y pero crear el marco para el futuro.
Ahora quiero llamar a Roxana Solis, que es coordinadora en gestión de instrumentos de la diversidad biológica de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente del Perú. Muchísimas gracias, doctora Valerie, muchísimas gracias, doctor Charlie. Aprecio mucho el poder estar delante de ustedes y poder manifestar, ¿no?, lo que venimos haciendo en el Perú y cómo van orientándose nuestras prioridades. Pero antes quería hacer un comentario con respecto a cómo usted inició, ¿no? Yo le hago seguimiento al Convenio de Diversidad Biológica y soy Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Y cuando se crea la Comisión Nacional de Diversidad Biológica fue por decreto supremo, apenas se ratifica el Convenio de Biodiversidad. Si no conocemos y entendemos el espacio que nos está brindando el Convenio de Diversidad Biológica y no nos empapamos, ¿no?, de los temas que se están moviendo, de los avances que están teniendo los países. Hace poco nomás hemos tenido las sesiones virtuales del SAFTA y del SBI, ¿no?, y se ha presentado el Global Biodiversity Outlook, ¿no?, y el 5, y ha mostrado que lamentablemente no hemos alcanzado las metas, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal y para el ministerio también y para el país, el que esta cumbre haya colocado el tema, ¿no?, de la cumbre de biodiversidad en este escenario de las 75 aniversario de la Asamblea de las Naciones Unidas, es un hito histórico, porque en verdad, como usted bien dijo, el tema de cambio climático ha subido a niveles políticos, pero el tema de diversidad biológica era mirado desde el punto de vista del que los científicos quieren conocer más su biodiversidad, ¿no? Y eso limitó todo el tema de mirarnos o así, o mirarnos como los conservacionistas ultranza, ¿no? Y no es así, no es así. En el ministerio y en la dirección creemos que la conservación productiva es una de las líneas que se debe entender y que favorece a esas áreas protegidas, ¿no?, la sociedad o la alianza con las poblaciones aledañas para levantar sus niveles de vida, ¿no? Porque si consideramos que la conservación productiva es una alternativa para reducir la presión que reciben las áreas protegidas, esto realmente puede ser una solución que está funcionando dentro del país. Entonces, algo que también creo que es importante reflexionar es que el tema de infraestructura natural, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, el tema de, hay otro tema más que adaptación basada en ecosistemas, son terminologías que se usan mucho en el cambio, en la Convención Marco de Cambio Climático, pero que el Convenio de Diversidad Biológica realza el cuidado o la especificidad de la consideración de la diversidad biológica para que realmente podamos decir que estamos haciendo un enfoque ecosistémico. Si no, no estamos haciendo un enfoque ecosistémico, ¿no? Que estamos trabajando en las soluciones basadas en la naturaleza, que sí es biodiversidad pura, ¿no? Si queremos saber que un manglar nos va a proteger de una subida, ¿no?, del nivel del mar, ¿no?, o realmente podemos mirar que estos ecosistemas ya brindan una solución y que ese ecosistema está catalogado como un ecosistema importante, valioso, no solamente por la red que protege, sino por la propia biodiversidad asociada a este ecosistema, que también brinda alimentación a las poblaciones que subsisten de esto o hacen comercio de esto. Entonces, hay una serie de aristas que ahorita se están relevando
a nivel global, ¿no? Por este escenario de pandemias pensamos de que sí, estamos, toda la naturaleza como que está invadiendo las ciudades, está invadiendo las calles, ¿no? Vemos mayor afloramiento de aves, de tránsito, y pensamos, ¿se está recuperando o es el ser humano el que intervino sus espacios, ¿no? Y entonces, a estas reflexiones que nos está llevando es a lo que se apunta a nivel global, los cambios transformacionales en consumo y en producción. Y los cambios no son solamente desde el punto de vista de que, bueno, sí, empresarialmente vamos a hacer más énfasis en nuestra responsabilidad empresarial. No, son cambios internos de percepción, cambios muy internos para poder entender que si seguimos en esta misma línea, ¿no? Y no soy apocalíptica, simplemente si seguimos en esta línea, vamos a asumir consecuencias cada vez más graves y la curva que el convenio de biodiversidad, el resultado de las evaluaciones de la IPBES se van a evidenciar más, ¿no? Entonces, tenemos que mirar nuestro entorno de manera más, no mirar, ¿cómo se llama? ¿Qué obtengo? ¿No? Y cuánto incrementan mis recursos, sino mirar más solidariamente la naturaleza. Entonces, el país, yo les comento, el Perú es un país megadiverso, está entre los 5 primeros países megadiversos del mundo. Tiene 84 zonas, 84 pisos ecológicos, o sea, tenemos biodiversidad para cada piso ecológico. Somos el banco genético para el mundo, ¿no? Y realmente una vez un amigo me comentó que trabajaba en el Smithsonian, ya falleció, un doctor prestigioso, era uno de los 6 herpetólogos a nivel mundial que alimentaba la base de datos global, falleció intempestivamente hace 4 años ya, y él me dijo, Roxana, yo que trabajaba en el Smithsonian años, me dijo, si hay una guerra mundial, el primer país que protegería sería el Perú, ¿no? Pero, y tú dices, wow, qué honor, pero el mismo país lidiamos mucho porque las políticas se miren desde la manera del famoso mainstreaming, ¿no? O sea, yo quiero introducir el enfoque dentro de los sectores productivos, que es uno de los temas que debemos trabajar muy fuerte. Entonces, ahorita con el Perú se está preparando juntamente con el Centro de Planeamiento Nacional, que es el CEPLAN, la evaluación de una prospectiva al 2050. Estamos trabajando para definir escenarios tendenciales, escenarios reales, y hemos logrado tener 5 objetivos puntuales desde el país, desde lo que estamos considerando como prioritarios, ¿no? Como son aquellos objetivos que ya, bueno, hemos formulado indicadores, hemos formulado lineamientos y estamos todo en ese proceso, y es en el marco de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, que tiene desde representación indígena hasta casi todos los sectores del Estado, ¿no? Y los principales, agricultura, turismo, producción, ¿no? Desde el punto de vista marino. Y uno de ellos es mejorar el estado de la conservación y la biodiversidad, de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Asegurar el uso sostenible de la biodiversidad, dice el uso sostenible y sus servicios ecosistémicos. Mejorar el estado de la conservación de la agrobiodiversidad, porque nos hemos dado cuenta, y esto quiero llamar la atención, y disculpe que tome más tiempo, unos minutos más, o dígame que si tengo que terminar, es el tema de la microbiología del suelo, los microorganismos del suelo, la biodiversidad del suelo, que está siendo totalmente minada por el alto uso de pesticidas. Yo llamo a la reflexión, si la Unión Europea ha prohibido ciertos usos de pesticidas, ¿por qué se comercializan en nuestros países? Y esto a veces no es
altamente o con una fineza de regulación. Y estamos perdiendo una microbiología del suelo, una biodiversidad. Si la biodiversidad que vemos en nuestros ojos nos maravilla, la biodiversidad del suelo es otro mundo y es específica para cada producto. O sea, los productos, la papa, la mashua, la quinoa, son una microbiología puntual para cada uno de esos productos valiosos. Y se demora más de 10 años en volverse a recuperar. Tenemos los bancos genéticos de esta microbiología, tenemos bancos genéticos, la región tiene esto. Y algo que quiero también pensar de que nos costó introducir dentro de los objetivos el tema de incrementar los beneficios por la utilización de los recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales, y el otro es el incremento de la conciencia ambiental, que fue en el primer periodo del decenio al 2010, fue el artículo 13 y el artículo 17 del convenio, los cuales no se impulsaron. El 13 es educación, es la famosa CEPA, educación, sensibilización y conciencia pública, que es donde más, en biodiversidad, en donde más debemos incidir, y el artículo 17, que es el intercambio de información. Como región, yo apelo, si tenemos como región el peso de nuestra riqueza, ¿por qué no podemos hacer bloques y negociar así en estos espacios que se van a empezar a dar? ¿Por qué no podemos tener una mirada más sinérgica, generar esas alianzas que se necesitan, ¿no? Y a veces hay países que lógicamente tienen otras condiciones en la misma región, pero debemos mirar cómo en esta COP15 posicionamos a nuestra región en toda la riqueza que tenemos como países. No solamente para decir yo mando o yo tengo la sartén por el mango, sino para que podamos nosotros ver cómo logramos canalizar los suficientes fondos, porque realmente los fondos están teniendo una serie de revisiones en estos espacios, no van a ser en este escenario económico global la preocupación mayor. Si vamos a adoptar esas 20 metas nuevas y esos 4 objetivos que ahorita están en el documento del marco post-2020, ¿no? Entonces, si bien es cierto, he dejado muchas cosas en la mesa, yo creo que hay temas en los cuales sí debemos buscar una alianza. Debemos profundizar más, porque para mí las medidas de adaptación en cambio climático son biodiversidad pura. Y las medidas de mitigación, en el caso del USCUS, son biodiversidad pura. Entonces, miremos estas alianzas internacionales y estas sinergias, el multilateralismo que dijo mi presidente, ¿no? Es muy importante para todo lo que es el escenario pandemia, el escenario de nuestro futuro con nuestra biodiversidad en este escenario de cambio climático. Muchas gracias. Disculpen que ya he tomado más tiempo. Muchas gracias, Roxana. Muchos puntos muy importantes. Me gustó mucho lo de reconocer qué tanto la conservación de la biodiversidad tiene que conectarse con los sectores productivos, que esto es una cosa que no puede quedar solamente en el Departamento de Conservación, y es exactamente lo que estamos conversando aquí un poco en el momento, y creo que fue una presentación excelente para el propósito. Ahora me da mucho placer invitar a Gadir Lavadeix para hacer una contribución en esta misma sesión. Para ti, Gadir.
conectada, es decir, si hablamos de naturaleza, por supuesto, hablamos de biodiversidad, no estamos hablando de un árbol y aquí y allá, sino de ecosistemas que están conectados de vida misma. En ese sentido, el Convenio de Diversidad Biológica está ratificado, 196 países son partes del convenio, lo que quiere decir que tiene una ratificación casi universal. Lo cual es importante mencionar porque todos estos países que han ratificado el convenio, es decir, Bolivia, donde yo estoy, Brasil, todos los de la región amazónica, tienen objetivos claros que se deben cumplir, que están plasmados en la diapositiva de allá, que son los 3 objetivos básicos. Entonces, no se trata solo, por ejemplo, de la conservación de pequeños espacios verdes, sino del uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, que es muy importante, pero además de la participación justa y equitativa de los beneficios que se den de recursos genéticos. Así como estos objetivos, el convenio es un documento que tiene muchos artículos que son de cumplimiento obligatorio por los países. Eso hay que recalcarlo, es decir, no es una opción. El hecho de que no hayan sanciones, etcétera, no debería ser un justificativo como para que no se cumplan. Lo que pasó, bueno, para las personas que no conocen, el convenio igual tiene las COPs cada 2 años, no cada año, y en 2010 los países parte del convenio adoptaron el Plan Estratégico de Biodiversidad de 10 años, que en su centro tiene las metas de hecho, son 20 metas que abordan temas muy importantes a pesar de los defectos, etcétera, son importantes. Por ejemplo, la meta 3, que aborda algo muy importante que son los subsidios dañinos para la biodiversidad. En una publicación que les vamos a compartir, algunos de los miembros de la CBD Alliance, por ejemplo, presenta datos como de lo que se invierte en contra de la biodiversidad versus lo que se invierte para favorecer en programas, proyectos, etc. Entre 500 y 600 mil millones de dólares se invierten en proyectos que destruyen la biodiversidad, en contraposición entre 90 y 153 mil millones. Pues ahí solamente se ve la gran diferencia, ¿no? Bueno, lo que va a pasar ahora, lo que tenía que pasar este año, en la COP de este año, era que los países tenían que adoptar un nuevo plan estratégico, un nuevo marco global por la biodiversidad, que así se lo denomina, pero por supuesto por la pandemia todas las negociaciones han sido pospuestas para el próximo año. En todo caso, reitero que los países todavía están obligados a cumplir el convenio, es decir, no es que hay un vacío. Existen artículos del convenio que se tienen que seguir cumpliendo. Pero bueno, esta diapositiva la voy a dejar para después, que es básicamente lo que también Roxana mencionaba. O sea, hay evaluaciones periódicas, que son las perspectivas globales para la biodiversidad, que son como radiografías de lo que pasa en el mundo en temas de biodiversidad, basados en los reportes de los países y otros informes. Estas radiografías son, gracias a estas radiografías, por ejemplo, tenemos este reporte, ¿no?, de cómo el cumplimiento de estas metas, que olvidaba mencionar, bueno, porque estaba ahí tapada en pantalla. En esta tabla que les muestro es clara, la tabla del cumplimiento que ven es súper evidente, ya lo han mencionado anteriormente. Del poco cumplimiento en rojo, que no se va a cumplir. El moderado cumplimiento, ¿qué quiere decir? Que hay avances, pero aún son totalmente insuficientes, lo que mencionaban al inicio, de que hay cuestiones, proyectos, iniciativas locales, pero que aún no son para nada suficientes como para alcanzar la meta, y algunas metas en verde en la tabla que se van a cumplir. La evidencia es absolutamente clara, ¿no? En contraposición, bueno, paso a la siguiente diapositiva. La más reciente evaluación de la biodiversidad, de la perspectiva global de la biodiversidad, muestra datos interesantes, incluyendo, por ejemplo, esta gráfica, donde muestra, bueno, si seguimos con el business as usual, que se dice que es el término en inglés, que es como seguir el mismo desarrollo con el que vamos, la línea de destrucción, de pérdida de biodiversidad es la que, es decir, llega a cero. Realmente vamos a acabar con nuestro planeta, y cito de nuevo a Roxana, no es por ser apocalíptico, sino que es la información que tenemos está ahí. Ahora, se pueden cambiar la situación, y ahí se presenta una serie de escenarios de cambio. Por ejemplo, la conservación y restauración de ecosistemas, el cambio climático, que juega un papel crucial, pero que por supuesto está ligado a los bosques, a la vida que existe ahí, la reducción de otros causantes de la pérdida de biodiversidad, y 2 elementos muy importantes que yo rescato es la producción sostenible y la reducción del consumo. De nuevo, ya lo han mencionado anteriormente, otros sistemas de vida. Es decir, no podemos continuar con nuestros sistemas de vida a la escala individual,
a la escala comunitaria, de mi barrio, de mi familia, de mi país y a la escala mundial. Tenemos que reconsiderar todos estos datos. Algo muy importante que la región debe tomar en cuenta, la región de la Amazonía, pero Latinoamérica y el mundo en general, es, por ejemplo, esta diapositiva que se presenta en la perspectiva local de biodiversidad, que es un esfuerzo parecido al anterior que mencionaba, pero que rescata justamente las perspectivas locales de pueblos indígenas, de comunidades, sobre el estado de la biodiversidad. 50% de la tierra es manejada colectivamente por comunidades indígenas, pueblos indígenas y comunidades locales. Eso quiere decir que gran parte del territorio en la tierra está protegido por gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, pero solamente el 10% tienen asegurada sus derechos legales a estas tierras, por ejemplo. Por supuesto, esto tiene que ver con la Amazonía, con países como Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, donde existe una clara amenaza a los pueblos indígenas, comunidades locales, defensores del medio ambiente, se están asesinando a los defensores, y esto tiene que ser con una consideración importante del siguiente marco global para la biodiversidad. La CBD Alliance no es una ONG, sino es un espacio para que diversas voces de sociedad civil se unan y manifiesten sus preocupaciones y propuestas al convenio, pero también en espacios importantes, como la cumbre que va a pasar este 30 de septiembre. Como sociedad civil, por ejemplo, hemos desarrollado este documento que aglomera la visión de varias organizaciones, comunidades, grupos, el qué hacer y el qué no hacer, donde se abordan varios temas, por ejemplo, el carácter voluntario del siguiente marco global. No podemos seguir bueno, ni siquiera son con promesas voluntarias que al final no se cumplen para tener otro reporte donde nos diga que de nuevo tenemos que hacer más. O sea, no podemos seguir con ese círculo vicioso, por ejemplo, y así pueden revisar el documento que les puedo compartir donde están las propuestas. También hoy día la CBD Alliance ha facilitado la elaboración de una carta con más de 130 organizaciones a nivel mundial, la mayoría de pueblos de organizaciones del sur global, donde se hace una fuerte crítica a esta cumbre que va a pasar el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque si bien es una palestra para que el mundo conozca más sobre biodiversidad, se internalice más en esta burbuja del CDB, también hay varios riesgos. Para empezar, no se han respetado los procedimientos de participación de sociedad civil, porque no se nos ha comunicado, es decir, las Naciones Unidas simplemente eligió a un par de representantes que por supuesto no nos representan al conjunto global de la sociedad civil. Pero existen riesgos muy potenciales, y lo mencionaba Roxana, por ejemplo, la conexión que se hace entre cambio climático y biodiversidad, y estos términos como soluciones basadas en la naturaleza pueden acarrear muchos riesgos. En el CDB existe una historia de décadas de trabajo con un enfoque basado en ecosistemas, porque es gente que conoce lo que pasa en los territorios. Es decir, tiene una lógica. Y estos términos como las soluciones basadas en la naturaleza pueden traer consecuencias como los offsetting, ¿no? El término en inglés, que es el pago porque se conserve en un lugar para seguir contaminando. Es decir, esta clase de esquemas, por supuesto, no entran en la lógica de un cambio de paradigma y cambio de sistemas de vida, de desarrollo. Solo son una excusa para continuar la depredación de los ecosistemas. Este es un poco el texto de la carta que les menciono, que les voy a compartir en el chat. El link lo pueden leer a cabalidad, en más detalle, porque tiene las críticas, pero también las propuestas desde sociedad civil. Termino con un par de consideraciones finales que justamente son estas, ¿no? Es decir, el cambio de paradigma requiere de una transformación auténtica. Y en esta cumbre lo que pasa es de que pueden sonar discursos muy emocionantes, muy retóricos, pero realmente si no se traducen en políticas, nada va a pasar. Y creo que lo hemos vivido especialmente en Latinoamérica, donde cierta clase política utiliza estos espacios solamente para mostrar lo bien que hacen las cosas, pero realmente si tú ves la evidencia no está pasando nada. Entonces no queremos que se repitan estas cosas, queremos cosas claras, más contundentes. El otro mensaje claro es de que la región, en particular de la Amazonía, por supuesto tiene mucho
que ganar y mucho que perder. Mucho que ganar porque tiene una gran oportunidad para un desarrollo alternativo. Tenemos todos los recursos necesarios. Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, son países riquísimos en biodiversidad, tienen pisos ecológicos increíbles y pueden tener un desarrollo alternativo. Pero cuando nos vienen políticas aprobadas a nivel global con una visión muy, por decirlo, muy retrógrada en el sentido conservacionista puro, no permiten un desarrollo alternativo, no abordan las causas estructurales de la biodiversidad. Y por otro lado, amenazan la vida incluso de la gente que vive en los territorios. Ya veíamos los datos, o sea, bueno, que es evidente para muchos. Vamos a tener un panelistas de pueblos indígenas, comunidades locales que van a reafirmar esto, que la vida de pueblos indígenas, de comunidades locales está en riesgo porque por un lado que se cuidan algunas áreas, pero por otro lado tenemos grandes industrias mineras, grandes megaproyectos que invaden territorios para extraer más recursos que no van a satisfacer las necesidades básicas de la gente, sino entonces me quedo con esos dos mensajes. Espero que hayan sido útil la presentación y gracias. Qué importante la participación de más gente que se involucre, más voces que se manifiesten en esta cumbre y en el convenio para un nuevo marco global para la biodiversidad. Ok, muchísimas gracias, Kadir. Agradezco mucho la presentación y que fue levantaste un montón de cosas y me gustó mucho esa idea de desarrollo alternativo y las potencialidades que hay y también los peligros que hay. Los expresaste muy bien y también fue una perfecta transición para nuestra próxima sesión, que es lo de los pueblos indígenas y la defensa de la biodiversidad. Entonces, me gustaría mucho invitar al señor Gregorio Díaz Mariabal, coordinador general de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. El señor Gregorio, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. Un gran saludo a todos y todas, a todas las autoridades, personalidades presentes. Un saludo cordial. En primer lugar, quiero agradecer este diálogo, este intercambio de saberes desde la ciencia, desde los gobiernos, desde la religión y desde la visión de los pueblos indígenas. Soy Gregorio, coordinador general de la COICA, una estructura que representa 9 países de la Amazonía. Somos más de 5,000 organizaciones indígenas en la cuenca amazónica, nacionales, locales, regionales. Y nuestra estructura trata de abarcar más de 5,000 a 7,000 comunidades indígenas de la cuenca. Tratamos de ser una vocería internacional porque fuimos creados por las comunidades indígenas. Somos voceros de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones. Quiero agradecer a la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales y a Religiones por la Paz. Religiones por la Paz fue que logró contactarme para dar mi testimonio acá. Y agradecer una vez más este diálogo de saberes que es previo a esta cumbre de las Naciones Unidas por la biodiversidad.
lo primero que quería decir es que he sido invitado por el diálogo interreligioso, por Religiones por la Paz. Y yo quería comenzar por ahí mi llamado. Creo que son más de 50 religiones en el mundo. Solamente los católicos son 1.300 millones de personas. No sé cuántos serán los musulmanes y otras religiones, los judíos, no sé cuántos. Pero sí sé que llegarán a los 3.000, 4.000 millones. Y somos 7.000 millones. Si nos unimos en la religión, en la paz, podemos lograr los cambios. Nuestra religión como pueblos indígenas es amar la naturaleza. Y parece que ni la educación ni la religión ha logrado valorar la naturaleza. Ni los gobiernos. No aman la naturaleza como nosotros la amamos. Entonces, mi primera petición sería que pidamos a todas las religiones del mundo que no solo recen por salvar su espíritu y su alma individual, sino que recen por la naturaleza también. No solo hablen de la religión a su gente, hablen también de la naturaleza. Háblenle de la naturaleza en la iglesia a sus niños, a sus abuelos, a sus hijos, a su familia. Necesitamos salvar la naturaleza. Y hablamos de la naturaleza porque no estamos hablando desde fuera de la naturaleza. Los pueblos indígenas hablamos desde adentro de la naturaleza. Ese es el primer cambio que yo pediría en este diálogo. Eso se lo pedí también al Papa Francisco en el Sínodo Amazónico. Si cada católico va a la iglesia y reza por su alma y por su familia nada más, no estamos haciendo nada. O reza por su empresa nada más, no estamos haciendo nada. Tiene que rezar por todo, por la naturaleza también. Es importante que nosotros necesitamos restablecer en el planeta el equilibrio con la naturaleza. Necesitamos vivir en armonía con la naturaleza. Para nosotros eso no es nuevo, eso nace con nosotros. Pero para la humanidad parece que no respeta la naturaleza como madre, no respeta la naturaleza como Pachamama, no la respetan, nadie. Entonces el llamado también es a los científicos que están aquí. El llamado también es a las universidades si están aquí. El llamado también es a las escuelas, a la educación si están aquí, a los gobiernos si están aquí. Deberíamos hablar de la naturaleza desde el preescolar hasta la NASA, hasta la universidad más importante del mundo. Debería ser un eje central el cuidado de la naturaleza. Yo quiero reconocer aquí que las Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo por salvar el planeta. Recuerdo la cumbre de la Tierra del año 92. Ya van casi 30 años. Y después en el año 2002, otra nueva cumbre, Río +20, 10 años después. Luego otra cumbre, Río +10, Río +20, 2012. Ya he perdido la cuenta de las conferencias de cambio climático. Ya he perdido la cuenta de las conferencias por la biodiversidad. Pero a pesar de todo eso, hace 20 días la misma Naciones Unidas ha reconocido que el mundo entero, que el planeta, no ha cumplido un solo objetivo del objetivo planteado por el objetivo del desarrollo. Ni los gobiernos, ni las Naciones Unidas, ni las personas hemos cumplido con un solo objetivo para salvar el planeta. Y esto me da mucha tristeza, me avergüenza, me indigna decir esto, que no podamos salvar nuestras propias vidas. Mucho menos vamos a salvar la naturaleza.
Eso me indigna. Y ojalá que mañana oigan nuestras voces en Naciones Unidas, porque ahí no vamos a estar, ahí no podemos hablar. Los que queremos la naturaleza, los que amamos la naturaleza, no podemos hablar en Naciones Unidas. Solo somos observadores, observadores permanentes. No sabemos cuándo venden nuestro territorio, cuándo firman convenios con nuestro territorio, cuándo deciden la destrucción de la naturaleza. Eso tiene que parar, eso es indignante. Debemos tener una participación plena y efectiva. Si cuidamos el 80% de la biodiversidad, no es posible que sigamos hablando desde la calle como observadores en salones aparte donde se toman las decisiones. Eso no puede ser, eso es indignante. Ese es mi mensaje para los gobiernos que van a hablar mañana. Es importante que hay que parar los niveles de contaminación y de asesinato de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Esta pandemia, los incendios, los asesinatos, eso tienen que parar mañana en Naciones Unidas. Tienen que hablar de eso. Tienen que dar una orden de parar esto, esta catástrofe que estamos viviendo en la Amazonía. Ya no más discursos de compromisos, ya no más discursos que no se cumplen. Pero también quiero celebrar que el lunes pasado los presidentes, una vez más los presidentes han firmado, han anunciado el compromiso de los líderes por la naturaleza. Hace unas horas antes, cuando inició esta conferencia de Naciones Unidas. Es importante oír al presidente de Francia, la presidenta de Alemania y el presidente del Reino Unido y 57 países más han dicho que al fin, una vez más prometen, una vez más dan discurso y dicen que van a parar la contaminación, que van a parar el plástico que está contaminando el planeta, que van a buscar un nuevo sistema económico sostenible. Ojalá paren los asesinatos, la pandemia y el extractivismo y la contaminación de la cuenca amazónica. Ojalá lo paren. Yo quiero creer eso también. Ojalá podamos restablecer el equilibrio con la naturaleza, pedirle perdón a la naturaleza. Pero no se puede hacer más cumbres ni acuerdos sin las voces de los pueblos indígenas, sin la participación de los que cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, sin la participación de los que conservan, lo que conservamos, más del 50% de la biodiversidad y de los territorios que todavía viven, que todavía tienen árboles, que todavía tienen agua, que todavía tienen bosques. Entonces, ese es el mensaje que quisiera dar. No sigamos destruyendo la naturaleza. No más una economía que siga contaminando la naturaleza. Vamos más allá de la sostenibilidad, de lo sustentable. Ya se ha dicho demasiado la palabra sostenible, sustentable, pero los resultados hoy son una catástrofe sanitaria, ambiental, cultural. Yo pido nuevamente el apoyo de ustedes para que los gobiernos y las Naciones Unidas y las instituciones y los bancos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, no sigan financiando la destrucción de la selva amazónica. Hay que negar las licencias ambientales extractivistas. Hay que tener un plan viable que vaya más de los discursos, que vaya a las acciones allá en territorio donde están las comunidades. Bajen a los territorios. Hay que parar la exploración y explotación de hidrocarburos. Hay que parar el fracking,
Eso aspiramos. Hay que respetar los pactos internacionales. Nuestros derechos como pueblos indígenas no se están cumpliendo, no se están respetando, no están consultando con los pueblos indígenas. Pero sobre todo, busquemos la unidad espiritual, salvar la naturaleza en el discurso, en la oración, pero también en las acciones allá abajo en territorio, donde la gente está sufriendo. Muchísimas gracias por este espacio y espero que no sea un discurso más como los que se han dado en Naciones Unidas, que podamos hacer algo juntos, a lo mejor no con los presidentes, a lo mejor no con Naciones Unidas, pero al menos con ustedes, que representan religiones, representan universidades, representan iniciativas de lucha por la conservación y por la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Gregorio, por haber dicho tan claramente la importancia de la participación y del papel fundamental que tiene tanto los pueblos indígenas como la gente de todas las religiones del mundo. Ahora quería invitar a nuestra última palestrante, pero absolutamente no la menor. Quiero invitar a Viviana Figueroa, representante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Le doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la red, muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a también expresar mi agradecimiento a los hermanos que me precedieron, totalmente de acuerdo, necesitamos un gran cambio. Y voy a tratar en esta presentación de responder a las dos preguntas que nos hicieron, ¿no? Vivimos en este mundo una crisis de biodiversidad, de cambio climático, y hay un montón de estudios que demuestran y visualizan esta situación y la estamos viviendo. Pero nosotros creemos que la mayor crisis es la crisis espiritual, es la crisis de relación con nuestra naturaleza, es la crisis de nuestros valores, es la crisis interna que necesitamos trabajar, que necesitamos recuperar, necesitamos reconectarnos. Y a partir de ahí creemos que se puede hacer grandes cambios para recuperar nuestra biodiversidad y de ahí, digamos, resolver problemas en sí que estamos viviendo. El término que se habla de soluciones basadas en la naturaleza pareciera que mágicamente van a venir las soluciones desde la naturaleza. Y eso no es cierto. En realidad, la preservación de la biodiversidad está basada en nuestra espiritualidad, está basada en nuestros conocimientos tradicionales. No hay nada que la naturaleza haga sola, nosotros somos partes de ella y como partes de esa naturaleza es que logramos esa conexión tan profunda y por eso es que los pueblos indígenas mantenemos esa biodiversidad, mantenemos esa relación con la naturaleza y podemos en el sí compartir esa visión con el mundo. Por eso es que es importante este nuevo marco global. Para que lo trabajemos, tenemos un documento sobre la mesa que es muy importante, que necesitamos en sí. En el documento actual, en el marco global, no hay ninguna mención ni a la cultura, en el valor de la diversidad cultural que existe y la relación con la biodiversidad, ni tampoco a los valores de la espiritualidad. Y creemos que eso es una gran falencia, que no están en los documentos, pero son documentos que deberían en sí propuestas, porque este es el proceso de negociaciones, hacer propuestas y tener diálogos. Hoy el mundo reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y toda la contribución que han hecho sin recibir un centavo a cambio. Es más, como decían mis hermanos anteriormente, muchas ocasiones los líderes siendo asesinados, sacándolos de sus tierras. Entonces necesitamos sinceramente que seamos como coherentes, ¿no? Si hay un reconocimiento al valor de los conocimientos tradicionales, este nuevo marco global mínimamente tiene que tener eso. El nuevo marco global no lo tiene. O sea, hay una meta que es la meta 19, que actualmente está en la mesa,
esa meta mezcla y dice que los pueblos indígenas tienen que poner sus conocimientos a disposición de los tomadores de decisión y el público en general. O sea, es como nosotros tenemos que hacer, más allá de lo que ya hemos hecho en todas estas décadas, o sea, todo lo que hoy se conserva la biodiversidad es por lo que hemos hecho. Ahora tenemos que dar nuestro conocimiento más, sin siquiera que se nos pida el consentimiento informado previo, sin que negociemos cómo vamos a compartir los beneficios. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de esta meta que está en la mesa? Por eso yo les invito a que vean el documento en su integridad y sinceramente va a ser la nueva agenda global que va a tener objetivos al 2030, al 2040, al 2050 y creo que estos elementos fundamentales, la espiritualidad, la cultura, los conocimientos tradicionales y esa relación en un marco de respeto tienen que estar. No se va a poder lograr esa anhelada, no es mágico vivir en armonía con la naturaleza, es una relación muy profunda. Y entonces, si queremos realmente lograrlo, tenemos que, como dijeron mis hermanos anteriormente, tenemos que tener una participación plena y efectiva en este diálogo y en este proceso, porque 2020, 2030, 2040, los únicos recursos que van a quedar en este mundo van a ser los que están en los territorios indígenas, porque todo el resto se ha destruido. El informe del IPBES sobre la biodiversidad del 2019 dice que los territorios indígenas son islas en un mar de devastación de la biodiversidad. O sea, lo único que está quedando es eso. Entonces, por supuesto, necesitamos tener ese diálogo y necesitamos ser partícipes. No somos invitados de piedra, no. Es que se está hablando de nuestras tierras, se está hablando de nuestra madre naturaleza. Por eso es que cuando se dice que para el 2050 la biodiversidad se valora, y para mí, para la red, que se valore implica que se conserve, se restaure, se utilice en forma racional, pero es basada en nuestra espiritualidad, en nuestra cultura. Y en esto, en todas las culturas y en todas las diferentes expresiones espirituales o religiones, tienen esos mensajes de respeto a la naturaleza y no de autodestrucción. Eso es lo que necesitamos fortalecer y traerlo a la mesa de negociación, porque siempre pareciera que es una cuestión totalmente aislada, ¿no? Y las mujeres indígenas, por supuesto, tenemos también esa particularidad de tener esos conocimientos especializados para relacionarnos con la madre naturaleza. Por eso creemos que es muy importante la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Para el 2050 uno de los objetivos es que las contribuciones de la naturaleza se han valorado. ¿Y qué es lo que las personas hacen por la naturaleza? O sea, es como que nos quedamos y no hacemos más que esperar de la naturaleza cuando estamos destruyendo la naturaleza. O sea, los objetivos sinceramente tienen que revisarse y les invito a todos los que forman parte de la iniciativa interreligiosa que le pongan texto, porque las próximas reuniones que van a haber en el marco del convenio se van a negociar, que hablen con los países, porque este nuevo marco puede ser una herramienta a favor o puede ser una herramienta en contra. Entonces, porque en algunas metas se está hablando de lo que es el pago de los servicios de los ecosistemas. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, realmente es como dice el hermano acá, hay que destruir y después pagar, pero realmente, ¿cómo nosotros valoramos un árbol de 200 años o 500 años y con toda su biodiversidad asociada, que los pueden destruir porque nos dan $2.000, $3.000? ¿Cómo se evalúa la biodiversidad, sinceramente? Entonces, hay un análisis muy profundo que necesitamos trabajarlo, y sinceramente no todo tiene que ser económico. O sea, hay un punto y un límite que tenemos que... Por eso es muy importante esta reunión y agradezco mucho la oportunidad, porque creo que Religiones por la Paz tiene que tener una acción activa, ¿no? Y con esto, porque tengo todas las metas, no quise compartir mi presentación para que sea más un diálogo, lo que dijo Roxana con el tema de la diversidad genética. O sea, los maíces para nosotros son como nuestros hermanos.
y tenemos diferentes variedades y diferentes nombres y diferentes colores, y no podemos hacer nuestras ceremonias tradicionales si no mantenemos nuestra diversidad genética. O sea, no podemos ofrecerle a la Pachamama un transgénico, un maíz transgénico o una papa transgénica, no lo podemos hacer, pero lamentablemente muchas de estas iniciativas lo que ocurre es que contaminan, cuando ingresan productos transgénicos a nuestras tierras, contaminan lo nuestro también. Entonces, decirles simplemente que necesitamos seguir trabajando juntos como dijo el hermano Gregorio, por ese diálogo interreligioso, intercultural, que nos lleve a acciones concretas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Bueno, no, ese fue excelente, Viviana. Muchas gracias, que nos llamó la atención muchas cosas importantes, incluso, y enfatizo eso, la oportunidad que tenemos de influenciar el marco todavía. Este marco es una cosa que está evoluyendo y, como dices, hay algunos vacíos muy importantes, pero todavía queda el tiempo un poquito para llenarlos. Y fue excelente tener esa perspectiva de que realmente si hacemos el esfuerzo, sí podemos influenciar cómo van las cosas. Y es una oportunidad muy fuerte. Bueno, estamos un poco después de la hora, por todo el mundo haber hablado tantas cosas interesantes. Y es una cosa súper positiva, pero quiero preguntar de los organizadores si tenemos tiempo un poco para un discurso o si hago lo que puedo para cerrar un poco lo que hemos escuchado. ¿Alguien quiere avisarme un poquito? Estoy viendo en las preguntas que no hay mucho. Entonces, si no me aconsejan otra cosa, yo sugiero que realmente hemos escuchado muchas cosas súper ricas y interesantes y fundamentalmente importantes. Hemos visto también las fallas que hay en el sistema, pero que todavía hay oportunidades de influenciar cómo está pasando la cosa, que no es solo la cumbre, pero la cumbre es una oportunidad que los asuntos tienen la atención del mundo de un nivel. Y ese pacto de los líderes que fue mencionado también es una oportunidad que levanta todavía el perfil de esos asuntos de la importancia de proteger la naturaleza, de valorizar la importancia de la naturaleza y las oportunidades y la necesidad fundamental que tomamos acción para conservarla, para evitar más destrucción y para realmente cooperar y pensar en cómo revitalizar las actitudes y el programa que tenemos como un mundo, como una serie de colaboraciones entre países, entre pueblos, entre religiones, de realmente actuar en conjunto para hacer lo que podemos para avanzar la agenda de la naturaleza y su protección. Y ahí creo que cierro y los mando a la acción. ¿Ok? Excelente. Muchas gracias a todos. Fue sumamente interesante y muy importante, creo. Les agradezco mucho.